Emiliano Pérez Cruz, escritor excepcional, la voz representativa pues de Nesa, nada menos. Agradecemos muchísimo esta entrevista. Admito que hace rato se cortó y que estamos empezando otra vez, pero lo importante es que esto se realice. Emiliano Pérez Cruz, platícanos por qué eres, pues yo creo que el único escritor dedicado a reflejar plenamente la realidad de Nesa. ¿Cómo es que tú resultaste tan diferente pues a toda la población de allí y prácticamente pues no hay, no hay precedentes y yo creo que pues de momento no hay un sucesor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué este fenómeno tan extraño? Pues yo creo que lo extraño es que pues tuve la oportunidad de ir a la escuela, de tener una mamá que pues con mano dura obligaba a dejar la vagancia y nos con aquellos métodos de la letra con sangre entra, pues así nos, nos fue forjando, digamos, para que no dejáramos la escuela, ¿no? A la par, pues también tenía una cierta sensibilidad y libros en casa, que era muy raro que hubiera libros en casa, pero mi madre era sirvienta en Polanco, una de las Ah, colonias más fifí del Distrito Federal, y claro. pues todo aquel material cultural que se desechaba, que iba a dar a la basura, lo mismo periódicos, historietas, cómics, libros, muchos libros de corte confesional, venían a dar por acá para el kilo, para irla a vender o a ver qué hacíamos con ello. Pues Ah. ahí me aficioné mucho a la lectura desde niño ¿Y qué y leías? ¿Qué bueno, leías? Entre esos libros, ¿qué llegaba a ti? ¿Qué casa era esa? Es interesante este factor explicativo que tú ofreces. sí, la casa donde mi abuela y mi tía materna eran sirvientas estaba en Homero 542, esquina con Arquímedes, en la Ah, colonia mira. Polanco. La colonia Polanco. Mi abuela era la cocinera y mi tía era la recamarera de una familia, digo yo, filantrópica, capitaneada por un oftalmólogo, su esposa, la señora Clotilde, y sus hijos. Bueno, pues todo este material, te digo, cultural que salía de desecho de allá, venía para acá. Y bueno, pues ahí fue donde me aficioné a la lectura, en libros confesionales, en libros, digamos, de escuelas de paga, Ah, paradójicamente, ¿no? sí. Y recuerdo mucho de la infancia las lecturas de las fábulas de Samaniego, de Tomás de Iriarte, El Patito Feo, que después se convierte en cisne, en fin, un montón. Y historietas a pasto, ¿eh? Te podría mencionar el fondo editorial de Novaro de aquel entonces, que Mira. eran montones y montones de historietas. Chanok, Tawa, la familia Burrón, los super sabios de Germán Butzé, Lágrima, Risas y Amor, Sus y Secretos del Corazón, Rutas de Pasión. Todo eso fue digamos, mi forja sentimental, ¿no? A final de cuentas. Pero tú tenías una inteligencia que podía procesar eso. Inteligencia que otra gente no tenía. Pues yo creo que más que inteligencia era bastante tiempo. Nesa te comentaba o te comento, al inicio se llamaba las colonias del Esbazo de Texcoco. Mi abuelo llega acá en los años 40 del siglo XX y se establece. Él era yesero de oficio y en una ciudad de que apenas inicia, pues fue campo fértil para su trabajo, ¿no? Siempre tenía chamba. Pero Sí, ya en los porque el 70, yesero es como un artesano de ese campo, ¿no? El campo de la construcción, casi. claro, y además era efectivamente yesero, un yesero completo. Ahora les dicen cagadores de muros, ¿no? En, Ah, en aquel entonces podían hacer plafón artesanal en moldes con aplicaciones infinidad de figuras, ¿no? En este momento se me van los nombres, pero había cenefas, había molduras, en fin. Y bueno, eso finalmente, esta ciudad de información nos permite gozar un llano salitroso que era el lecho seco del ex lago de Texcoco. Ese lago
en donde que vemos reflejado en los poemas del rey Nezahualcóyotl, el rey poeta, ¿no? Bueno, nosotros nos tocó la otra cara, ya no tenía ni gota de agua, está ubicado a espaldas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y fue territorio para la vagancia nuestra. Quedaba por ahí algún trocito de agua todavía, donde había ranas, pececillos, culebras, y bueno, era nuestro paraíso. Y no sé, lees a Tom Sawyer y de repente se te viene la idea de que era esa vida salvaje, ¿no? Pero Emiliano Pérez Cruz, tú estabas rodeado de un medio que es todo menos propicio al arte. O sea, la gente de allí de alrededor, pues lo que consume es, pues, pues, caguama, ¿no? Cerveza, otro tipo de estimulantes, pero arte, no. O sea, cómo es que surges tú siendo tan atípico, tan a contrapelo? Una dosis de heroísmo en eso, al menos a mi punto de vista. Te decía, yo creo que más que todo esto que mencionas, o además de todo esto que mencionas, yo creo que hay curiosidad, hay tiempo libre, hay material cultural a la mano. Mi abuela trabajaba en Polanco y este material cultural que llegaba de Polanco incluía libros de texto de colegios fifís, dirían ahora, ¿no? De colegios confesionales, y lo mismo leíamos en la infancia, además de los libros de texto gratuitos, los libros de fábulas, de poesías de Tomás de Iriarte, de Amado Nervo, bueno, infinidad de autores que nos llegaban, pero sobre todo historietas que venían con los diarios que el doctor, que era el patrón de mi abuela, consumía novedades, el Excelsior, etcétera, y bueno, todo eso a la larga también incluía suplementos culturales, esto ya en la adolescencia. Pero en la infancia pues incluía las historietas que traían los periódicos y además el montón de historietas que este doctor oftalmólogo también consumía, entre ellos Tagua, Tarzán, Lágrimas y Risas, Los Super Sabios, Susi, Secretos del Corazón, Rutas de Pasión, Nocturno, etcétera. Eran montones y montones, yo creo que todo el fondo editorial de la editorial Novaro. O sea, que lo que pasa es que tú viviendo en Ciudad Nezahualcóyotl te educaste como si fueras de Polanco. Pues paradójicamente sí, por el material Es que que solo así existía. se puede Si ibas explicar a, esto. si ibas a la escuela primaria, lo que tenías era el libro de texto gratuito, que como novedad te lo chutabas en 2, 3 patadas y después pues, era uso a fuerza durante el ciclo escolar, ¿no? Sí. Pero los libros de español pues sí me gustaban, lo que en ese entonces decían en vez de poemas, las recitaciones me gustaban mucho, ¿no? Pero ya cuando tuve estos libros, pues bueno, le daba vuelo a la hilacha de la fantasía. Agrégale que dentro de los 3 hermanos que fuimos, yo era el más maleta para el fútbol, para, para las peleas, Pues eso para te ayudó. ¿eh? Son defectos que te ayudaron finalmente Sí, sí, a concentrarte. las broncas yo decía, no, que me voy a aventar un tirito, no se organizaban broncas donde los mayores ponían a los menores, les ponían los guantes, armaban un ring en el llano y nos ponían a darnos de guantazos, ¿no? Yo a las primeras salía sangrando y chillando y me iba a refugiar mejor abajo de la mesa donde mi mamá planchaba, sacaba mi montón de historietas y ahí me entretenía. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que ese ser poco aficionado a esto, un poco enfermizo también, por el clima, por la tierra donde vivíamos, que era tierra salitrosa. Mi padre siempre molestaba a mi madre diciéndole, oye, escuincle, ¿por qué carraspea tanto? ¿Por qué esa tos? Pues era el salitral, ¿no? Ah, Me decía, llévalo al médico porque no vaya a ser que esté tísico. claro. Entonces me hacían examen, la frega, y bueno, salí libre de enfermedad alguna. Pero a cambio, pues, yo decía, bueno, pues no me interesan esos deportes salvajes de mis hermanos, mucho menos que te pusieran los guantes o que te patearan en el fútbol llanero, pero a cambio, pues me refugiaba chidamente en la lectura, ¿no? Me Ahora, encantaba. ¿cómo vas a dar tú con Gustavo Sáenz?
Gustavo Sáenz que llegó a tener un puesto de poder importante en la cultura mexicana. Él era Claro, él fue. profesor de literatura de Bellas Artes. ¿Y tú Ujú. vas a dar con él? ¿Cómo? Pues por accidente escolar, digamos, ¿no? Diste un salto enorme desde la infancia y ya estoy en la universidad. Sí. Y Nesa también creció. Lo que antes se llamaban las colonias del ex vaso de Texcoco, el vaso seco, ¿no? Este, ya se convirtió en 1963 en el municipio 120 del Estado de México. La población de aquel caserío en el que nos desarrollamos cuando niños, pues actualmente está cercano a los 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, pues todo esto conllevó también pues la escolaridad forzada, ¿no? Primaria, secundaria, por suerte se abrieron los colegios de ciencias y humanidades, los SHs, el año en que me tocaba a mí ingresar. Ingresar a la escuela media superior era un triunfo. Entonces, cuando se amplió la oferta educativa con 3 planteles, y cada plantel con 4 turnos, pues se abrió una posibilidad para muchos que éramos de la periferia y que logramos ingresar a esto cuando antes solo existían 7 preparatorias. A las 7 se le Mm. agregaban 4 por 3, aproximadamente 12 escuelas, 12 más, es decir, 3 con sus 4 turnos. Entonces, pues esto absorbió un buen de población marginal. Ahí fuimos a dar. Muchos de los maestros eran maestros egresados de Lecumberri después del 68. El CCH se inaugura en el 71. Ese año Luis Echeverría decreta la amnistía a los presos políticos y muchos de los amnistiados van a dar clase a estas escuelas recién abiertas por la UNAM. Entonces, imagínate la formación que recibimos, ¿no? Por gente recién Ya. salida del 68, etcétera. Y bueno, además con una escuela como el Colegio de Ciencias y Humanidades que inauguraba un sistema muy novedoso. Su lema era aprender, aprender. Es decir, te damos las herramientas, no te vamos a copiar, no te vamos a dictar, no te vamos a torturar, te vamos a enseñar cómo aprender. Ahora, ¿y cómo te vuelves tú escritor? O sea, ¿tenías máquina de escribir? Pues Porque no, no, es una herramienta que uno acá desde fuera lo dice muy fácil, pero era un tiempo en el que mucha gente no tenía máquina de escribir. ¿Tú tenías? no había máquina de escribir. En la secundaria nos dejaban trabajos escolares a máquina y nos íbamos a la tlapalería del barrio donde el tlapalero a la par que despachaba su mercancía se daba sus plazos para teclear lo que le llevaras para que te lo escribiera a máquina. Ah, Posteriormente, ya cuando ingresé al CCH, este, igual seguía sin máquina, pero pues todavía te recibían trabajos manuscritos, ¿no? Pero cuando ingreso a la facultad con un maestro que era popular y creo que sigue o ya no escribe en la revista Proceso, Froilán López Narváez, Froilán, nada menos. Qué bárbaro. No, pues es un figurón. Sí, en sí. el primer semestre, pues deja el primer encargo de tareas, hay que entregar un trabajo de 60 cuartillas, una investigación, y la entrego a mano, y casi me la avienta en la cara, ¿no? Dice, compañero, esto no es digno de un universitario. Si no tiene quien le compre una máquina de escribir, dice, deserte de la universidad. Y entonces, pues ya entre mi padre y mi tío se hicieron una cooperacha y me regalaron mi primera letra 32. ¿Mm? Y bueno, de ahí para el Real, realmente fue muy venturoso. En el bachillerato, viendo mis capacidades, descubría que para lo menos peor que era para lo que entonces llamábamos el español, ¿no? Y revisando las carreras, dije, pues, periodismo. No hay de otra, porque me gustaba arquitectura, biología, química, pero maleta para las fórmulas, maleta para las ecuaciones. Dije, no, ¿para qué me meto en problemas? Yo mejor estudio periodismo. Y no le erré, a final de cuentas, porque a la par también se me fue desarrollando un poco inventar historias. Muchas de las pláticas de mi madre con las vecinas en el atardecer, ya sentadas en el portal, bordando, tejiendo, comadreando,
los chamacos alrededor, pues yo escuchaba las historias que se contaban, ¿no? Y ahí eran historias prohibidas y decían, a ver, chamaco orejón, lárguese de aquí que está nomás orejeando para llevar chisme, ¿no? Pero historias de abortos, de golpizas del marido a la señora, de amoríos, etcétera, ¿no? Y yo parando la oreja, pues eso me incentivaba mucho, ¿no? Y ya cuando entré al bachillerato, pues los viernes eran viernes social caguamero, y los hermanos se reunían con los cuates del barrio, que eran carpinteros, yeseros, artesanos de todo tipo. En la casa se llegaban a reunir hasta 60 compas entre adolescentes y jóvenes, ¿no? Y bueno, yo escuchaba las historias y a la par que las iba escuchando, con mi maquinita iba escribiendo algunas estampas, ¿no? Ah, Y ahí me fui como ejercitando estampas que luego entregaba yo en las tareas de español. Y bueno, pues me felicitaban, pues yo me la creía y le metía más, ¿no? ¿y en qué momento te vuelves escritor? O sea, porque yo recuerdo tus textos, por ejemplo, en la sección de Víctor Roura, que también Uy, sí, fue pero pues esto un ya, impulsor muy valioso sí, de todas estas expresiones culturales, ¿verdad? con Roura fue una experiencia muy cotorra porque yo colaboraba en un programa de radio, era productor, y entonces le hablo a Roura para hacer un programa de rock. Dice, no, mano, yo para eso soy muy malo. Dice, mejor te invito a que escribas en El Financiero. Y ahí empecé a escribir unas viñetas sobre, se llamaba finanzas personales. Es Ujú. decir, finanza en el barrio es como negocio, tranza, ¿no? ¿Qué finanza tenemos ahora, no? ¿Qué tranza vamos a hacer? Entonces yo dije, pues finanzas personales le pongo y al final de cuentas hablaré de las finanzas de la vida en el barrio, ¿no? Y así me la fui llevando y logré una colección que después se publicó como libro. Pero bueno, todo esto, el encuentro con Sainz fue fundamental. Sainz me descubre en por una tarea escolar. A falta de personaje que entrevistar en la clase de entrevista, llegaron los compañeros, alguno con la entrevista a José Luis Cuevas, otro a Gladiola Orozco, directora del Ballet Independiente, en fin, las bellas artes, ¿no? O al político que tenían a la mano. Y yo ¿quién voy a entrevistar? Ah, pues me acordé de un cuate que tenía muy buen verbo, el Tomate, que era carpintero y además, pues juntos le damos un jaloncito a la yerma mora, a la Moix, y pues nos inspirábamos para entrevistarlo y él para platicarme, ¿no? ¿Y tú eras muy De esa marihuano o entrevista, no? Tú mismo. perdón, ¿Tú eras muy marihuano o no? ¿O nomás leve? no, no, era de los huevonazos que le daba un llegue y me quedaba jetón, dormido, ¿no? Entonces, pues lo entrevisté y pues llevaba una muy mala relación este cuate con su papá. Digamos que fue la historia de la mala relación entre un padre y un hijo de barrio, ¿no? Sí. Entonces, de ahí salió una entrevista monólogo que cuando la presentó Sainz en clase, ahí me descubrió, digamos, ¿no? A ver de quién es este trabajo, que pase a leerlo. Y ya después de leerlo y todo esto, dice, te espero en mi cubículo para platicar contigo, ¿no? Y ya lo busqué en la facultad y me dice, oye, pues ese material, haz un cuento. Dice, va a haber un concurso en la facultad, dice, y segurito que lo que hagas va a ser un buen cuento. Dice, y te vas a llevar el primer lugar. Entonces, antes de escribir el cuento, yo ya había ganado el primer lugar, ¿no? Ahora, algo muy importante. ¿Cómo estás viviendo hoy tú las posibilidades de hacer una crónica de la pandemia desde tu plataforma personal de cronista de Ciudad Nezahualcóyotl? Pues he hecho algunas breves crónicas, platicando con la gente, con los Porque vecinos, ahí con se la vive familia. de una manera más dura, ¿no? De una manera distinta, ¿o no? Se vive de manera distinta, sobre todo lo que me impresiona es que mucha gente en las redes sociales, los amigos, los compadres, los cuates, están hablando de la pandemia como algo que les ha obligado a encerrarse. Obviamente a encerrarse, pues con todas las de la ley, lo cual quiere decir con sueldo, con prestaciones para la salud, con etcétera, pero en el barrio la gente no se encerró.
sigues viendo al Metro Pantitlán, si mal no recuerdo, te calculaba que todas las mañanas, entre 5 y 9 de la mañana, arriban cerca de 600,000 pasajeros del oriente de la ciudad. Son la zona donde vivo yo, que es Nezahualcóyotl, Texcoco, Iztapaluca, la zona de Iztapalapa. Todo esto es la zona de pocos recursos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces esta gente no se encerró, esta gente sigue saliendo. Salía yo con todas las prevenciones posibles a subirme a la pecera, al metro, al autobús, y iban atascados. Y la gente con sus mascaritas, otros sin nada. Y cuando empezaron a salir las estadísticas de la pandemia, efectivamente el oriente de la Ciudad de México ha sido el más golpeado. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene que vivir o morir. Y entonces al salir... En la cosa de las combis, porque en las combis se ha expresado la violencia de una manera no solamente simbólica, sino también de una manera brutal, desde el asalto hasta la justicia popular. Pues ha sido de todo un poco. Lo mismo eres víctima, que eres testigo, que participas en darle al caco sus chingadazos, ¿no? Pero pues no hay de otra. ¿A ti Y cómo eso te ha es, tocado eso particularmente? ¿Has, pues, has puesto sus guamazos también o no? pues no, las veces que me ha tocado han sido asaltos a mano armada, te basculean, te bajan todo y se van muy campantes. Entonces, pues hasta ahí queda. Ahora que vimos esta golpiza que le acomodan al ratón y que se vuelve todo un hit mundial, francamente te da mucho gusto, ¿no? Porque te sientes reflejado ahí en ese afán justiciero que cuando se bajan los cacos dices, puta, si lo alcanzamos, le hacemos lo mismo o peor, ¿no? Porque ves el abuso, la impotencia y sientes que el poder encima de ti, el poder que les da tener un arma, el poder de verte indefenso, y es el poder en su más seca expresión, es el poder gubernamental, es el poder patronal, es el poder de la Policiaco. burguesía que te chinga, que te jode, que te saca todo el jugo en la cadena de la producción laboral, ¿no? Solo que estos, pues son más toscos y más crudos. Aquellos ya son más refinados y hasta seguro social te pueden dar y te pagan tu dedito o tu mano que te cortes en la sierra de la carpintería, ¿no? Pero finalmente todo eso, pues sí te hace reflexionar en que así como este hombre abusivo fue masacrado, así en algún momento alguien tendrá que masacrar a todos aquellos que abusan de nosotros, ¿no? Ahora, ¿tú qué estás haciendo en estos momentos con la crónica? ¿Hacia dónde vas tú como escritor? Porque eres un escritor importante, aunque pues, no aparezcas en muchas antologías, has aparecido en algunas antologías que son clave en la historia literaria de México, como Jaula de Palabras. Pues la más envidiada, para desgracia de los que me la envidian, es la aparición de un cuento mío en el cuento hispanoamericano. ¿Por Además, qué tú y sí, yo? sí, sí, claro, ¿No? ¿Por qué tú y no yo? ¿Por qué si yo soy de la que mencionabas, la élite literaria y tengo más méritos, cómo es que publican a un mugrosito de Ciudad de Nezahualcóyotl, que además aborda temas de pobreza y además con personajes pues que nos avergüenzan socialmente, ¿no? claro. Entonces, el hecho de que haya publicado o me hayan seleccionado para aparecer después de José Emilio Pacheco, habían pasado muchos años para actualizar el cuento hispanoamericano. Y Menton me habla, me localiza y me dice, oiga, voy a incluir su cuento. Además, Nada le voy a menos, pagar. nada menos. Y dije, yo encantado, pero sí omitiría decir nombres. Me encontraba compañeros y decían, no, oye, no manches, yo merecía estar ahí, no tú. Pero bueno, pues por desgracia estoy yo. ¿No? Le digo, y no, Leo, la verdad, ni anduve carabaneando ni nada, simplemente fue un telefonazo, me localizaron, me pagaron y se publicó tan. No ¿Y, tiene más gloria que y eso. qué estás preparando tú en estos momentos? Pues yo trabajo al día, ¿no? Cotidianamente, pues, publico en Milenio quincenalmente, publico en algunos, sitios de internet donde me invitan los compas, sobre todo los jóvenes,
y no abundan, son 2, 3 sitios donde participo. ¿Qué escribo? Pues lo que en la semana voy viendo, voy escarbando. Pareciera que son situaciones que yo viviera, que yo estuviera padeciendo, y digo, no, pues al final de cuentas salgo en la pecera parando los oídos, pepenas historias. En el, vas al mercado, agarras historias. Te sientas a platicar con la hermana, su mundo laboral, con el primo, con el sobrino, etcétera, te agarras historias. Entonces, generalmente mis pláticas son, a lo mejor es una manía que siempre he tenido, es sorprenderme cotidianamente. Oye, ¿cómo le Emiliano, hiciste? Oye, ¿cómo lo lograste, no? ¿Cómo viviste hoy? ¿Cómo te fue en la chama, en el transporte, en el día a día? Y de ahí salen las historias. Emiliano Pérez Cruz, Esta te el voy gran autor de los personajes que nos avergüenzan. Suena bien eso. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer, han sido muchísimas las sorpresas que he encontrado y ojalá y podamos realizar otra muy pronto. Un abrazo hasta allá, hasta el Estado de México. Y suerte. Te agradezco mucho. Cuídate. Hasta Bye. muy pronto. Bye bye. Suerte.